El lunes conocimos los datos de la encuesta continua de hogares en cuanto al mercado laboral hasta el mes de noviembre, o para el mes de noviembre, y ahí podemos hacer múltiples comparaciones. Estamos cerrando prácticamente 2023, nos queda solo un mes y hay algunas consideraciones que hacer. La primera de ellas es que este ha sido un muy buen año para el empleo, indudablemente. Segundo, que esto se sustenta en algunos sectores en particular, ya lo vamos a ver. Y tercera consideración, puede haber otras, es que hay algunas señales a las que prestarle mucha atención. Vamos a ver los primeros datos en esta gráfica. Esta placa nos permite comparar noviembre con los años anteriores, ¿verdad? Tenemos los datos de noviembre de 2023 en tasas ahí porcentuales, cómo se comportó la actividad, el empleo y el desempleo. Fíjense ustedes que frente a noviembre de 2022 suben todos. Esto puede ser una buena noticia para la actividad y el empleo, no lo es generalmente para el desempleo, aunque recordemos que son encuestas y tenemos márgenes de error importantes. Cuando hablamos de décimas hay que tener cuidado para hacer una referencia si sube o baja. Si lo comparamos con noviembre de 2021, vuelven a subir todos, ahí es un poco más alta la diferencia o el crecimiento en cuanto al desempleo, también en el nivel de actividad. Ya para la comparación con 2020 lo que tenemos es el efecto de rebote, o mejor dicho, la comparación con la pandemia, un crecimiento fuerte de la actividad, más fuerte del empleo, estoy comparando noviembre de 2020 con noviembre de 2023, y también una caída fuerte del desempleo. Y la última referencia es noviembre de 2019, previo a la pandemia. Mes contra mes, noviembre contra noviembre de este año y de aquel, hay una suba algo menor de un punto de la tasa de actividad, un poco mayor del empleo, y este empleo creciendo más que la tasa de actividad presiona una baja en el desempleo que se acerca a un punto porcentual. Esto como primera aproximación. Podemos tomar noviembre a 12 meses, podemos tomar los primeros 11 meses del año, hay diversas comparaciones, el promedio del año también se puede hacer. Las diferencias no son muy altas entre 2023 y 2019, pero están, sí, un escaloncito arriba, en algunos casos décimas, en otras por encima de un punto, depende la tasa de la que hablemos. Vamos a otra gráfica para poder avanzar en esto. Una evolución de la tasa de empleo a más largo plazo. Fíjense ustedes, estábamos allá por el año 2014 observando una situación en la cual el empleo andaba muy bien, en el entorno del 60%. En noviembre de 2014 estuvo muy cerca del 61%, es el mes récord para Uruguay. Y ahí comienza lentamente, en los años subsiguientes, un desplazamiento hacia abajo. Indudablemente, cuando nos toma la pandemia estamos con una tasa de empleo que va cayendo, o sea, los empleos genuinos, efectivos que hay en el mercado en relación a los mayores de 14 años, o sea, quienes tienen edad de trabajar. Luego hay una caída profunda que tiene que ver indudablemente con la realidad pandémica y llegamos incluso a una tasa de 54%. Empieza a subir, primero fuerte, con un buen salto de rebote después de la pandemia, después medianamente se establece en una meseta y empieza ya en 2022 a final y también este año a una recuperación, a una mejora que es más sólida. Visto esto, otra forma de observar el mercado de trabajo es tomar en cuenta el empleo formal a partir de aquellas personas que están registradas en el Banco de Previsión Social. Hasta ahora mirábamos datos del Instituto Nacional de Estadística, esto es BPS. No es totalmente comparable, por eso lo estoy tomando en otra dimensión. Pero sí son los registros absolutos de personas, no puestos de trabajo, personas dentro del Banco de Previsión Social. Fíjense ustedes, 1.307.000 personas aproximadamente que están inscritas en el BPS a noviembre de este año. Hay 20.000 y algo más por encima de noviembre de 2022 y casi 66.000 por encima de noviembre de 2019. Si ustedes miran esa gráfica de los últimos años, de 2018 para acá, pueden observar que estamos en un momento de muy buen nivel de registros, indudablemente. Dicho esto, también hay que tener en cuenta que año a año va creciendo la cantidad de personas en edad de trabajar. ¿Eso qué modifica? Bueno, que el universo es un poquito más amplio. Y acá estamos tomando en términos absolutos, números, no porcentajes. No es menor ese tema, pero sí, indudablemente, no se puede contrastar con nada
hay un crecimiento importante en el incremento de personas registradas en el BPS. Vamos a tratar de aproximarnos ahora a los sectores que han estado generando empleo. Acá hay movimientos interesantes en la placa que viene. Primero, frente a noviembre del año pasado, después a noviembre del año 2019. Fíjense ustedes, frente al año pasado hay una caída de la construcción y una caída del agro, que son relativamente importantes, cae algo menos o algún otro sector, y después empiezan los sectores que crecen. Tenemos un crecimiento de casi 6.000 personas en el comercio frente al mismo mes del año anterior, también las actividades administrativas, financieras, hay un crecimiento de la industria y eso nos da esos 20.000 puestos aproximadamente que decíamos en el neteo de aquellos que bajan y los que incrementan. Frente a noviembre de 2019, fíjense que hay otras características. Primero que nada, hay 4.500 puestos de trabajo menos en el agro, ahora que en el año 2019 a noviembre. Es una particularidad. No es el único que cae, cae el servicio doméstico también, que cayó fuerte en el periodo pandémico y nunca se llegó a recuperar totalmente en cuanto a registros en el Banco de Previsión Social, por lo menos. Hay caídas también en otros sectores. El sector de los servicios eléctricos, no nos olvidemos que puede haber ahí algunos factores que también incidieron en este periodo. Y después empiezan los que crecen. Y fíjense ustedes, algunos que crecen muy fuertes en comparación de noviembre de 2022 frente a noviembre de 2019. El comercio. Crece fuerte las actividades administrativas y crece también en forma muy importante la construcción. Son los que tiran del carro, en este caso, en esa comparación, 2022-2019, siempre a los meses de noviembre. Y un corte más para seguir avanzando precisamente en esta mirada, la ubicación geográfica. Miremos que hay comportamientos disímiles en los distintos puntos del país. Frente a noviembre de 2022, crece en todo el país excepto Montevideo. Montevideo cae en un año en 8.600 empleos. Pero en el mismo periodo crece Canelones más de 20.000, crece Maldonado con más de 14.000 y crece más de 4.000 puestos San José. Habrá un trasvase en el área metropolitana, no tengo más elementos que estos, pero hubo movimiento, ¿sí?, en este último año. En la comparación ante 2019, ahí sí crecía Montevideo, algo que después se pierde, como decíamos, en este último año, pero hubo un crecimiento importante, también Canelones y Maldonado estaban arriba, y los únicos dos departamentos que decrecen en esa comparación frente a 2019 son Tacuarembó y Río Negro, pero apenas unos centenares de trabajadores. Dicho esto, para el final, alguna otra mirada a propósito de la calidad del empleo. Nos vamos con la última placa para avanzar en esto. Tiene que ver precisamente con las condiciones de trabajo. En este caso, a través de las tasas del no registro, que es la informalidad, aquel que trabaja en negro, y las de subempleo. En el caso del no registro, tuvimos por allá por 2002 tasas del orden del 40%, que son casi que las tasas promedio en América Latina en muchos países. Bajamos mucho desde aquel entonces, nos instalamos durante muchos años en el entorno del 23, 24, 25%. Tuvimos una caída en este último periodo, fíjense ustedes ahí, en 2020 empieza a caer, después hay algunos movimientos. Veníamos en 2022 y 2023 con bajas considerables, con cifras del entorno del 22, 22,5, incluso algo menos en algún mes puntual, y últimamente empezó a subir otra vez. Tengamos en cuenta eso, que es una señal. Por otra parte, en el subempleo hay un comportamiento parecido, pero también ha habido últimamente un repunte. Subempleo se define como aquellas personas que desean trabajar más y no lo pueden hacer. El límite son 40 horas. Trabajan 40 horas semanales o menos, desearían trabajar más, están en condiciones de hacerlo y lo están buscando y no lo encuentran. Es un indicador más también de la calidad del empleo. Si se compara el nivel de informalidad con el año anterior a esa fecha, vemos que el número de personas estimado es importante, o sea, si llegábamos esto a personas, el crecimiento de la informalidad es importante, son cifras que representan una parte importante si las comparáramos con los empleos generados. Esto no es tan lineal, pero es un dato a tener en cuenta, porque hablamos de generación de empleos genuinos, reales, pero también de crecimiento de la informalidad en esta otra foto durante el periodo. Por un lado, estos últimos datos de vuelta del Instituto Nacional de Estadística, usamos también cifras del Banco de Previsión Social para tener ese desagregado y poder ver por sectores. En cuanto a sexo, a género no hay grandes diferencias, se comportan más o menos igual. También puede haber otra mirada por edades, ha crecido en forma importante, quizás el que más creció en este último año es el segmento de menores de 18 años.
¿sí? Menores. Sí, menores de 18 años, en crecimiento porcentual importante. También es cierto que... ¿Creció, perdón, el empleo o el desempleo ahí? El empleo. También es cierto que hablamos de un conjunto más pequeño de personas de 18 años que están en el mercado laboral, pero es el que crece más. En los otros más o menos ha habido un crecimiento que podemos ubicar en el entorno del 5%. Son datos interesantes que nos aporta el mercado de trabajo. Gracias, Luis. Gracias, Luis, como siempre.